Y empezamos el estudio verso por verso del libro de Isaías. Isaías es básicamente la carta a los romanos del Antiguo Testamento. Isaías es quizá conocido como también lo que fue David a los reyes, es Isaías a los profetas. De hecho, una de las características de Isaías es que él le habla con mucha confianza, con mucha libertad a los diferentes reyes. Algunos creen, algunos opinan que Isaías era de la familia real, algunos dicen que posiblemente era primo del rey Usías. Sin embargo, pues no hay demasiada evidencia al respecto, pero por el acceso que él tiene a los reyes, a todos los reyes, la cercanía que él tiene, y lo que sí se sabe es que él vivió en Jerusalén toda su vida. Estuvo toda su vida en Jerusalén. Entonces vamos a empezar leyendo Isaías 1:1. Dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo primero que nos dice es que todo el libro habla de la visión. O sea, Isaías no solamente era un profeta, sino también era un vidente. En el Antiguo Testamento encontramos dos tipos de profeta. El vidente es como un rango superior de profeta, y el profeta es el que solo oye la voz y recibe la palabra, pero el profeta es que no solo oye la voz, sino que tiene visiones. Dentro de los videntes de Samuel también se dice que era vidente, pero Isaías nos relata muchas de sus visiones, al igual que Ezequiel. Y Ezequiel sí dice, vi esta visión, y él describe. Isaías no necesariamente, cuando él combina las palabras con las visiones, no necesariamente dice, y esto es visión, y esto es palabra, pero eso lo vamos a ir explicando en la medida que vayamos viendo el libro. Por ejemplo, hay ciertos momentos donde él pasa de la palabra a la visión, y obviamente es evidente cuando hay. Les voy a dar un pequeño repaso de la historia de Israel. Es importante saber que la historia de Israel empieza cuando Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham alrededor del año 2000 antes de Cristo, más o menos 1900, 1800 por ahí. Pero lo que sí está determinado en la historia y está confirmado por muchos es que el éxodo de Israel saliendo de Egipto, que se da más o menos 430 años después de que Dios le habla a Abraham, unos años después, Jacob y sus 70 personas llegan a Egipto, y en el año 1446 antes de Cristo vemos salir 2 millones de israelitas de Egipto hacia Canaán. Ellos pasan 40 años en el desierto, y en el año 1460 inicia la conquista de Canaán. Ese es el año en que Josué toma el liderazgo de la nación y entra y empieza con la conquista de Jericó, luego Jai y luego las demás naciones. Pasan más o menos 410 años desde Josué hasta que inicia la monarquía, hasta que inician los reyes. Y en el año 1050, Saúl es ungido como rey de Israel. Saúl reina durante 40 años, y en el año 1010 antes de Cristo, David asciende al trono de Judá, y 7 años después al trono de Israel. El total del tiempo en que David reina son 40 años, y en el año 970 antes de Cristo, Salomón empieza a reinar. Y esa es la época de mayor gloria del pueblo de Israel. Alrededor de 1000 años antes de Cristo es la época de mayor esplendor, donde Dios le da a David paz sobre sus enemigos, y Salomón recibe y engrandece aún más el reino, hace grandes construcciones cobrando tributo a sus reinos vecinos, y la fama de Israel en ese tiempo llega a ser la nación en su momento más poderosa, más gloriosa, con más riqueza y con más sabiduría, de manera que vemos a otros reyes llegar a Israel para conocer a Salomón y para ver su gloria y su esplendor, como la reina de Saba. Salomón reina aproximadamente también 40 años o 39, y en el año 931 empieza el reino de Roboam. Lo malo de Roboam es que Salomón había sido muy duro en los impuestos que él cobraba a las naciones,
y entonces el pueblo le pide a Roboam que baje los impuestos. Él pide el consejo a los ancianos y le dicen que sí, que le acceda al pueblo porque el pueblo le va a servir, pero Roboam decide menospreciar el consejo a los ancianos y atiende el consejo a los jóvenes, que le diga al pueblo de que no, que al contrario, él va a subir los impuestos. Entonces el reino se divide en dos. Jeroboam se queda con las 10 tribus del norte y empieza el reino de Israel, y Roboam se queda solamente con 2 tribus en el sur, y entonces se separa el reino de Israel y el reino de Judá. A partir de ahí nos vamos a fijar solo en el reino de Israel. Roboam reina 17 años y en el 914 empieza a reinar su hijo Abiam, que hace lo malo ante los ojos de Jehová, igual que Roboam. Se dice, de Salomón sabemos que él introduce la idolatría por causa de sus mujeres. Eso sucede más o menos alrededor del año 950. Roboam persiste en hacer lo malo delante de Jehová. El hijo de Roboam sigue haciendo lo malo delante de Jehová. Luego de Abiam empieza Asa, que hace un poco lo bueno. Luego de Asa reina Josafat, que hace de manera general lo bueno. Luego de Josafat reina Joram, que hace lo malo. Luego de Joram reina Ocosías, que hace lo malo. Luego Atalías en el año 841 usurpa el trono y hace lo malo. Y luego de esa usurpación del trono empieza a reinar Joás, que ya empieza a haber cierta restauración en el reino de Judá, y de él se dice que hace lo bueno, aunque no hace cesar, aunque no quita los lugares altos, ni elimina la idolatría. Luego de él reina Amasías, el padre de Usías. Aquí ya estamos acercándonos a los tiempos de Isaías. Amasías empieza a reinar en el año 796 antes de Cristo. Luego de Usías, que reina 29 años, en el año 767 empieza a reinar Usías, que de manera general hace lo bueno, pero no totalmente. Y en ese tiempo el reino crece y vuelve a llegar a tener casi el mismo esplendor y gloria que tuvo en los tiempos de David y de Salomón, aunque no de la misma manera, pero son las 2 épocas de mayor gloria, son la época de David y Salomón y la época de Usías y Jotam, que es donde inicia el ministerio de Isaías. Isaías inicia su ministerio más o menos en el año 750 antes de Cristo. Él empieza a profetizar y él se extiende su ministerio más o menos durante del 750 hasta el 686. O sea, eso es más o menos 65 años. Es un ministerio bastante largo, el ministerio de Isaías. Luego de Usías reina Jotam, solamente 16 años. Luego reina Acaz durante 20 años. Luego reina Ezequías durante 29 años. Y cuando termina el reino de Ezequías en el 687, empieza a reinar Manasés y él asesina a Isaías, aserrado por la mitad, de lo cual el libro de Hebreos y otras fuentes dan testimonio. Y la historia de Judá va a terminar en el año 586, donde el reino de Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia. Esto va a pasar 860 años después de su origen, del éxodo de Egipto. Y esto es interesante comparar que la duración de la estabilidad del reino de Judá, del reino de Israel, es de aproximadamente 900 años, 860 años. Y si lo comparamos con otros imperios, por ejemplo, el Imperio Romano duró 500 años solamente. O sea, la vida del Imperio Romano fue menor que la vida de Israel antes de la cautividad de Egipto. Obviamente sabemos que Israel sigue existiendo, pero un tiempo dejó de ser nación y aún ahora es de una especie de estado, pero comparándolo con otros imperios, el Imperio Romano duró 500 años. Su mayor gloria la tuvo 130 años después de su creación, a diferencia de Israel, que su mayor gloria tuvo casi 500 años después de su creación. El imperio babilónico fue sumamente corto, duró 73 años. El imperio asirio duró 30 años, 300 años, también fue bastante más corto que la nación de Israel. Y el imperio griego, pues fue uno de los más largos, duró 1054 años. Pero en esa historia vemos ascensos y declives. Cuando ellos claman a Jehová, Dios envía a Moisés. Cuando ellos están en el desierto, hay épocas donde sirven a Jehová, abren el Mar Rojo y alaban a Dios.
pero luego están construyendo un becerro de oro, luego vuelven a Jehová, pero luego están quejándose, luego vuelven a Jehová y así se va toda la historia. Viene en la época de Josué, se consagran, conquistan, hay una gran fe, pero muere Josué y empiezan los jueces y toda la historia de los jueces es, se vuelven a Jehová, luego se olvidan de Jehová, vienen los enemigos, claman a Jehová, Dios levanta un juez para libertarlos, luego se olvidan de Jehová, vuelven a caer esclavos y así es una historia de subidas y bajadas. La época más estable es la de David y Salomón, esos 80 años, pero también Salomón tiene una caída y entonces de ahí siguen subidas y bajadas. Toda la historia de Israel es así, como es la historia de nuestra alma. Una de las cosas que la Biblia nos dice es que la historia de Israel fue escrita para que veamos la tendencia de nuestra alma. Entonces, cuando vamos a Isaías profetiza durante 4 reinos y los primeros 5 capítulos son la profecía todavía en los días de Usías, aunque debemos de tomar en cuenta, como lo vamos a ver más adelante, que Usías reina al mismo tiempo de Jotam. Es bien difícil a veces casar en las cronologías los reinos porque no fueron uno tras otro. El reino de Usías se cruza con el de Jotam. Hay unos años donde reinan los dos. Y entonces eso ha dificultado en algún momento encajarlos en la historia y a veces otras fuentes nos dicen diferentes años. Pero viene Isaías 1:1 y nos dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Él se enfoca en el reino de Sur en días de Usías. Entonces, ¿quién es Usías? En primer lugar, Usías reina 52 años, de manera general hace lo recto ante los ojos de Jehová, según así lo califica Reyes y Crónicas, pero veamos un poco más en detalle. Este rey tiene 2 nombres. En el libro de los Reyes es conocido como Azarías y en el libro de Crónicas y en el libro del profeta Isaías se le conoce como Usías. Se cree que Azarías era el nombre original, pero que de forma abreviada se llegó a llamar Usías, pero está comprobado que es el mismo. Entonces empecemos leyendo Segunda de Reyes 15 del 1 al 5. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa gobernando al pueblo de la tierra. Pues aquí este pasaje nos muestra 3 cosas. El verso 3 nos dice que hizo lo recto, pero conforme a lo que su padre había hecho. O sea, el nivel de rectitud no llega al nivel de rectitud del estándar de David, sino que alcanza apenas el estándar de rectitud de su padre. Vamos a ver ahorita cómo califican a su padre. Claramente la siguiente calificación es los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso, o sea, él permitió la idolatría. Y de último dice que fue herido con lepra y desde que tuvo lepra habitó en una casa separada y Jotam pasó a ejercer como virrey, como un rey adjunto, aunque seguía él dando órdenes, seguía obviamente Usías tomando ciertas decisiones, pero ante los ojos del pueblo gobernaba ya Jotam todavía como parte del reino de Usías. Veamos la calificación que la Biblia da del padre de Usías, que es Amasías, Segunda de Reyes 14 del 3 al 4. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Pues cuando dice que Usías hizo lo recto, debemos de entender que no al estándar de David. O sea, el estándar máximo era el de David, porque David nunca permitió la idolatría. David falló, pero tuvo arrepentimientos genuinos.
David nunca introdujo idolatría al pueblo, a diferencia de Salomón y de ahí en adelante. De ahí en adelante nunca Judá se liberó de la idolatría. Siempre hubo mezclas, siempre hubo algunas adoraciones a otros dioses. Entonces, Crónica relata con más detalle su caída, pero también sus logros. Veamos algunos de los relatos de Crónicas. Primero, él relata 3 logros de Uzías, que son la victoria sobre las naciones vecinas, sus construcciones, sus tropas bien organizadas, y luego su caída como presa del orgullo. Vayamos al relato de sus victorias sobre las naciones vecinas, segunda de Crónicas 26, del 4 al 8. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Esto es importante entenderlo. Llegó a ser muy poderoso. Sus primeros años, él consultó con otro profeta que se llamaba Zacarías, que también era vidente, que también tenía visiones de Dios. Los últimos años aparece Isaías, pero ya Uzías ya se ha vuelto orgulloso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tuvo muchas victorias. O sea, él tuvo victorias contra los filisteos, contra los demás que están ahí, ¿verdad? De Gurbaal y a otras naciones que eran vecinas. O sea, su reino se expandió. Veamos sus construcciones, segunda de Crónicas 26, del 9 al 11. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Se edificó torres, puertas, ciudades. Veamos el tercer logro, sus tropas. Segunda de Crónicas 26, del 11 al 15. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, los 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre de los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahí hay claves, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando se hizo poderoso? Veamos la última parte del relato, segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Mas cuanto ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir,
porque Jehová lo había herido. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Algo bien interesante es el verso 16, llama la atención, cuando ya era fuerte, o sea, hubo un tiempo en que él se enorgulleció, se hizo poderoso, pasó un tiempo siendo fuerte, viendo su fuerza, viendo sus logros, contemplando lo que había podido hacer, y ahí su corazón se enalteció para su ruina. Y cuando ya su corazón estaba enaltecido, se atrevió a usurpar el lugar del sacerdote. Y habiendo usurpado el lugar del sacerdote, cuando el sacerdote le llama la atención, en lugar de arrepentirse, se llena de ira. Ahí vemos que uno de los motivos de la ira es en el enaltecimiento, el orgullo. Y en su ira le brota la lepra. Algo bien interesante es que parece que él no se hubiera arrepentido. 22 y 23. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Entonces vemos que él fue sepultado, pero no en el lugar de los reyes, porque no querían contaminar el sepulcro de los reyes. Y murió leproso, y nunca la lepra se le quitó. Y eso da a entender que él nunca se arrepintió, nunca hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Ahora, lo interesante es el verso 22. El verso 22 dice, los demás hechos de Usías fueron escritos por el profeta Isaías, pero cuando vamos al profeta Isaías, en Isaías no hay ningún relato que nos diga Usías hizo esto, Usías dejó de hacer aquello, ni siquiera nos cuenta de la lepra, ni nos cuenta de sus logros, ni nos cuenta de todo, pero Isaías nos habla los primeros 5 capítulos de la condición espiritual de la nación, que al mismo tiempo era la condición del rey. Y al ver estos pasajes nos damos cuenta de que vamos a empezar a estudiar un libro cuyo corazón no estaba arrepentido, y que una de las evidencias es que el corazón de Usías no estaba arrepentido. Él no se arrepintió de su orgullo, de su enaltecimiento, de la usurpación sacerdotal que había efectuado. ¿Por qué? Porque murió leproso. Todos sabemos que la lepra es figura del pecado, y que también habían opciones donde los leprosos eran limpiados, eran sanados, donde habían sacrificios, donde había arrepentimiento. Jesús sanó a varios leprosos y los mandó al sacerdote para pagar el sacrificio por la purificación, pero no vemos eso en el relato de Usías. Entonces Usías es una muestra a la nación, y lo que Isaías escribe, aunque nunca va a llevar el apellido de Usías, excepto su muerte, porque lo único que leemos en Isaías 6 es el año que murió el rey Usías, pero antes de eso no nos cuenta relatos de Usías, sí nos va a dar relatos o narrativas que diagnostican la situación espiritual de la nación de Israel, incluyendo a Usías, los últimos años de vida, desde el capítulo 1 al capítulo 5. Después de Usías empieza a reinar su hijo Jotam, no después, aún en vida de Usías, después de la lepra. Él tiene que aislarse, y entonces empieza a reinar Jotam juntamente con Usías. Como los últimos años de Usías también reinó Jotam, veamos qué nos dice la Biblia acerca de Jotam. Segunda de Reyes 15, del 32 al 35. Jotam, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el 2º año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Entonces vemos que
hizo lo bueno, pero no según David, sino igual de bueno, medio bueno que su padre Usías. Y ahí la nota, los lugares altos no fueron quitados y el pueblo seguía cometiendo prácticas idolátricas. Sin embargo, todavía tenía grandes recursos, de manera que edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. O sea, invirtió plata en la casa de Dios, aunque no de todo corazón. Veamos 2 de Crónicas 27, del 1 al 3. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Bueno, la clave aquí es el verso 2, el pueblo continuaba corrompiendo, o sea, la corrupción seguía avanzando, no solamente había idolatría, sino estaba creciendo la idolatría, estaba creciendo la corrupción. Eso sucede todavía vivo Usías y después de ya muerto Usías, ¿verdad? El reino de Jotam no fue tan alto, pero todavía había prosperidad y poder, todavía no había guerras, todavía no había hambres, todavía tenían victoria sobre sus enemigos. Era la mayor época de prosperidad y poder después de la división del reino. No había habido una época tan poderosa para el reino de Judá como la época de Usías y de Jotam. Sin embargo, nunca se liberaron de la idolatría que había contaminado la nación desde la época de Salomón. Y quiero que vayamos a dos profetas nada más para corroborar cuál es la condición espiritual de la nación en el tiempo en que Isaías empieza a profetizar. Vamos a ir al libro del profeta Amós. Amós empieza a profetizar en el año 760 antes de Cristo, 10 años antes de que empiece a profetizar Isaías. Solo que Amós es un profeta que profetiza el reino del norte, en Israel, pero en algunas de sus profecías él menciona la situación espiritual del reino del sur. Bueno, de hecho él profetiza 12 años antes de Isaías. Veamos qué dice Amós 1:1. Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá, y Jorobam, hijo de Joás. Él era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. Que aquí dice claramente que él empieza a profetizar 2 años antes del terremoto, y el terremoto está fechado por otros documentos en el año 760. Entonces ahí sabemos que él empezó a profetizar 12 años antes de Isaías. Pero veamos los pasajes donde él menciona a Judá. Amós 2, 4 al 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces vemos que Amós va a señalar el pecado de Israel, pero menciona también los pecados de las otras naciones, y dice él, hay 3 pecados en Judá y 4. Menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, le hicieron errar con sus mentiras, y eso lo vamos a ver después en Isaías, y anduvieron detrás de esas mentiras. Entonces, desde ya Amós está profetizando que Judá va a ser quemada. Estamos hablando que iba a ser quemada en el 586 y él está profetizando en el 762. O sea, más de alrededor de 150 años antes, los profetas ya habían visto en visión el futuro de Jerusalén. Vayamos a Amós 5, 4 y 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Amós está profetizando en la cautividad de Israel que va a suceder unos 40 años después, pero está mencionando Gilgal y Betel son lugares de Israel, son ciudades del reino del norte, pero Berseba pertenece a Judá, Berseba pertenece al reino del sur, y está diciendo claramente de que
ya no son lugares de adoración verdadera. Ni Betel, ni Gilgal, ni Berseba son lugares de adoración verdadera. Ya Dios no está ahí. Han sido contaminados con idolatría esos lugares. No solo el reino del norte, también el reino del sur. Y eso es lo que vemos en Amós, pero ahora vamos a Oseas. Oseas fue el que continúa la profecía después de Amós en el reino del norte. O sea, Amós empieza a profetizar en el 760 y en el 755 lo sucede Oseas como profeta. El ministerio de Amós es relativamente corto, más o menos de 5 años, y luego de Amós empieza Oseas su ministerio profético también en el reino del norte hasta que es llevado en cautiverio. Amós es el Isaías del reino del norte, por así decirlo, y Oseas es el Jeremías del reino del norte que va a estar vivo y que va a presenciar la cautividad, lo cual en Judá, en el reino del sur, Isaías ya no presenció la cautividad, sino que fue Jeremías el que la presenció. Pero veamos algunos pasajes de Oseas, Oseas 1:1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. No sé si notaron, pero Oseas es perfectamente contemporáneo con Isaías, solo que están en posiciones diferentes, pero su ministerio duran los mismos reinos. Usías, Joam, Acaz y Ezequías, solo que él reina hacia Jeroboam, el rey de Israel. Vayamos a Oseas 1, del 6 al 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Vemos que Dios no va a perdonar a Israel en el cautiverio asirio, pero sí va a perdonar a Judá. Luego vamos a ver en Ezequías que Asiria no pudo llevarse cautivo a Judá. Van a pasar varios años más después, pero eso lo vamos a ver también en Isaías. En el 722, el reino de Asiria conquistará al reino del norte de Israel y lo llevará cautivo y lo dispersará por toda la tierra. Pero Judá se va a salvar en ese momento. Veamos qué dice Oseas 5, del 9 al 10. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hiciste conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Entonces, claramente, Efraín será asolado, pero también los príncipes de Judá están siguiendo el ejemplo de los de Israel. Veamos Oseas 6:11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. La misma destrucción que viene sobre Israel está madurando para después venir sobre Judá. Y así sucedió. El cautiverio que vino para Israel en Asiria viene algo similar, pero ya de parte de Babilonia para el reino de Judá. En el 586, o sea, 136 años después de Israel, Judá también iba a ser llevada en cautiverio. Veamos Oseas 8:14. Israel olvidó a su Criador y edificó templos, y Judá construyó muchas ciudades fortificadas, pero yo voy a prenderles fuego a sus ciudades, y sus palacios serán consumidos. Ambas ciudades iban a ser quemadas. Israel fue quemada en el 722, Judá iba a ser quemada en el 586, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál fue su pecado? Olvidaron a Dios como su hacedor y sus edificaciones llegaron a ser su fuente de seguridad. Ese fue el pecado. Su fuerza, sus logros llegaron a ser su fuente de confianza. Ambos cometieron el mismo pecado. Veamos la última palabra de Oseas 12:1 y 2. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacobo conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Entonces vemos que ¿qué está pasando? Mentira y destrucción
aumentan, o sea, está aumentando la mentira y está aumentando la injusticia. ¿Y cuál es la razón? La razón es clara: han confiado y se han apoyado en la carne, en los poderes del mundo, en los asirios, y han llevado aceite. El aceite era un elemento ceremonial que se usaban en la adoración. Lo que está diciendo es que la razón por la cual se está introduciendo la idolatría es que cuando piden ayuda militar les toca aceptar los dioses de esas naciones y terminan pagando con adoración la ayuda que están requiriendo en lugar de adorar a Jehová y esperar de él la ayuda. Más adelante vamos a ver, cuando estudiemos Acaz en Isaías 7, que fue Acaz, el rey de Judá, el que decide hacer pacto con Asiria. Aunque aquí aparece que está hablando Oseas de Efraín, en realidad está hablando, en el verso 2 vemos que pleito tiene Jehová con Judá. Y vamos a ver que el que hizo alianza con Asiria no fue Israel, no fue Efraín, no fue el reino del norte, sino fue el reino del sur. Pero también vemos, dice, le lleva aceite a Egipto. Y vamos a ver que tanto el reino del norte en algún momento busca apoyo en Egipto, como el reino del sur, también antes de la cautividad de Babilonia, buscan aliarse con Egipto para que los defienda de Babilonia. Ambos reinos buscan aliarse con reyes vecinos a costa de introducir la idolatría en la nación. Y esa es la razón por la que Jehová va a traer destrucción sobre su pueblo. Y ahí regresamos a Isaías 1:2. Isaías 1:2 inmediatamente empieza su profecía diciendo: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La palabra de Dios es bien corta y empieza haciendo un llamado al cielo y a la tierra. ¿Por qué los llama? Los llama como testigos. El contexto de las palabras es un contexto tribunal donde Dios va a presentar una acusación contra su pueblo, los va a llamar a la reflexión, está mostrando un discurso serio, pero con una base legal, con una base de justicia. Veamos qué dice Deuteronomio 31, 28 y 30 y luego Deuteronomio 32:1. Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales para que hable estas palabras a sus oídos y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Veamos que Isaías está haciendo lo mismo y está repitiendo: oigan cielos y escucha tierra. ¿Por qué? Porque hay un contexto de juicio. Ahora, ¿qué dice el 31:28? Voy a hablar estas palabras y los cielos y la tierra van a ser testigos en su contra. Era bien interesante porque lo que Moisés quería y lo que Dios quería es que cada vez que los israelitas vieran los cielos y vieran la tierra, se recordaran de la predicción de Moisés, del recordatorio, de las advertencias, de que guardaran la ley y también de la predicción de que ellos se iban a corromper y se iban a apartar del camino de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Moisés introduce un cántico donde va a profetizar prácticamente toda la historia de la nación. Va a hablar de su formación y de su surgimiento, va a hablar de su ingratitud y de su apostasía, va a hablar del sometimiento ante sus enemigos y finalmente va a anunciar la restauración del pueblo. Luego dice diciendo Isaías 1:2, crié hijos, eso se refiere a la formación de la nación, los engrandecí. En el hebreo, los engrandecí tiene el sentido de los saqué adelante, les di dignidad. Es un padre que va llevando a su hijo paso a paso hasta una posición de eminencia, y es lo que vemos en la nación. Les fue dando jueces, vino la monarquía y les dio paz sobre todos sus enemigos en el tiempo de David. Es
los tiempos de David y Salomón, donde Dios llevó a Israel a un estado de exaltación, que aunque perdió, los había vuelto a llevar a un estado similar en el tiempo de Usías. Los había llevado a ser nuevamente muy poderosos. Dios crió a Israel, los engrandeció, pero ¿qué dice la segunda parte del verso? Ellos se rebelaron contra mí. Entonces, esto es algo interesante porque nos muestra la naturaleza del pecado y la naturaleza de nuestra alma de ser malagradecida con Dios. Leamos Deuteronomio 32, del 10 al 19. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo, y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocando al enojo por sus propios hijos e hijas. Vemos que casi que Isaías está recordando a Moisés y está trayendo a colación cómo esta predicción de Moisés es la realidad del pueblo al que él está hablando. Dios había guiado a Israel a una tierra donde había abundancia, donde había prosperidad, pero ¿qué pasó? A partir del verso 15, Israel se engordó y abandonó al Dios que lo formó y menospreció al que lo salvó. ¿Cómo lo hicieron? Adorando dioses extraños, ofreciendo sacrificios a demonios y olvidándose del Dios que los había formado. Dios se llenó a ira por la provocación de sus hijos e hijas. Entonces vemos el contexto histórico de la nación de Israel. La rebelión de Israel surge del orgullo, de la confianza en su propia capacidad humana y del mundo que lo rodea. Y aquí Isaías, al decir, oye cielos y escucha tu tierra, está diciendo, llamándolos como testigos a juicio. Lo interesante es que el verso 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, y la palabra no entender ahí es no conocer experiencialmente, y no tiene conocimiento es no entender de conocimiento cognitivo. Y esto es bien interesante porque prácticamente Dios aquí está dando un diagnóstico y diciendo que su rebelión es producto de su falta de entendimiento, que no han entendido su necesidad de depender de Dios. Y es bien interesante porque llega a decir que los alemanes tienen más capacidad de razonamiento que el pueblo de Dios cuando deciden pecar y romper su comunión con Dios. De hecho, en Deuteronomio 28 dice, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Y vemos esa acusación, esa reflexión donde Dios les está diciendo, están actuando tontamente, están dejando la inteligencia a un lado. Cuando su fuente de apoyo es su propia fuerza o cuando su fuente de apoyo son sus enemigos, están actuando
sin inteligencia, sin entendimiento, no han entendido que su existencia, su vida y su prosperidad depende solo de la gracia de Dios. Hay otro pasaje en Jeremías paralelo, Jeremías 8, del 4 al 8, dice, les dirás así, dice el Señor, los que caen no se levantan, el que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver, escuchado y oído, han hablado lo que no es recto, ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo que he hecho. Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete la batalla. Vean el verso 7 de Jeremías 8, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina, la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Se creen sabios diciendo la ley de Dios está con nosotros, cuando he aquí han cambiado la ley en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Estaban torciendo la escritura, estaban interpretando mal la escritura. Había descendido el pueblo por debajo del nivel de los animales en su proceso de toma de decisiones. Pero ¿cuál es la nota de esperanza? ¿Dónde vemos el evangelio en este pasaje? Hermanos, aunque el pasaje está trayendo una acusación al pueblo, la esperanza la vemos en el hecho de que Dios les sigue llamando hijos. Dios no los ha desechado. Se dejaron engañar por las tinieblas, se olvidaron de su Padre, pero un día despertarán, un día volverán en sí, un día vivirán lo que vemos en la parábola del hijo pródigo y recordarán que no son dignos de ser llamados hijos cuando vuelvan a casa. ¿Y qué pasará? Dios les va a recibir con fiesta, con vestido nuevo, con anillo nuevo, con becerro engordado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a pagar el precio de nuestra rebelión y compró nuestra reconciliación con el Padre. El llamado del mensaje de esta noche es a reconocer cuán fácilmente podemos olvidarnos de Dios cuando hemos recibido muchas bendiciones de parte de Él. Pero también es un llamado a reconocer que cuando nos olvidamos de Dios estamos dejando de lado la sabiduría y la inteligencia, que actuamos muy tontamente, con menos inteligencia que los animales, cuando nos apartamos de Jehová, cuando no le damos gracias, cuando no le buscamos. El único que siempre agradó al Padre fue Cristo. Cristo dijo que Él hacía siempre lo que le agradaba al Padre en Juan 8:29, porque todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre le hablaba. Entonces vemos que el agradar al Padre van de la mano del amor. Pero algo maravilloso y una de las cosas que yo quiero dejar en nuestros corazones esta noche es que estamos unidos a Cristo y que el nuevo pacto nos lleva a entender que en Cristo le somos agradables. Sin embargo, eso no niega el consejo que Pablo nos da en 2 Corintios 5:9 cuando dice, ambicionamos, procuramos serle agradables. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál fue el inicio de tu historia, de tu relación con Dios? ¿Recuerdas el momento en que pasaste a ser parte de su familia? ¿Acaso habrá en tu relación con Dios un momento donde te hiciste fuerte? ¿Meditarás de ahora en adelante cada vez que veas el cielo y la tierra que ellos van a dar testimonio de lo que Dios te ha hablado? Porque ellos siempre están presentes cuando Dios te habla. Reconoce los momentos en que tu corazón se ha rebelado contra Dios al dejar de honrarlo, agradarle y buscarle. Por otro lado, alabas a Cristo por su justificación y te gozas en que saber que Cristo pagó por ti te permite acercar al Padre como si hubieras vivido la vida de Cristo pura, santa y perfecta y como si tu pecado nunca hubiera existido. Comprendes, por otro lado, que eres posicionalmente justo y agradable a Dios, pero al mismo tiempo eso se tiene que llegar a manifestar en tu vida y tu manera de vivir también debe crecer en agrado a Dios. Hermanos, debe de quedar en nuestro corazón la enseñanza de Pablo. La historia de Israel no está sino para mostrarnos la tendencia de nuestra alma. Nosotros no somos mejores que Israel, pero sí tenemos una gran ventaja. Israel no tenía al Espíritu Santo morando como ayudador dentro de ellos y nosotros sí lo tenemos. Pero el alma nuestra es la misma del alma de Israel, con la misma tendencia a olvidarse de Dios, a quejarse
a dejar de agradecerle, a dejar de honrarlo. Y a la par de Cristo aparecen muchos dioses como falsos que quieren robarse nuestra adoración. Y tenemos que tener cuidado de eso. Padre, te damos gracias porque nos has mostrado como un espejo la historia de Israel, que en algunos momentos concuerda con la historia de nuestra vida, que en algunos momentos concuerda con la historia de nuestra relación contigo, Señor. Han habido momentos donde nuestro corazón ha ardido en pasión, en deseo, en anhelo por amarte, por servirte, por buscarte. Y han habido momentos donde nuestro corazón se aparta y busca el dinero, donde nuestro corazón se aparta y busca la aceptación de las personas, donde nuestro corazón se aparta y busca el poder o la influencia o la fama o la comodidad o el placer. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, trae arrepentimiento profundo a nuestro corazón de aquellos momentos y de aquellas áreas en las cuales podemos estar inconscientemente en rebelión contra ti. Perdónanos por todas las ocasiones en las que no hemos sido agradecidos, en las que hemos dejado de honrarte, de alabarte y de seguirte. Y te damos gracias, Señor, porque Israel es una imagen de la tendencia de nuestra alma contra la que tenemos que estar atentos. Gracias, por otro lado, porque somos tus hijos y porque a pesar de nuestra rebelión enviaste a tu Hijo para pagar por nuestra rebelión. Y porque nos da siempre la oportunidad de volver en sí, de volver a ti, de restaurar nuestra relación contigo y de dejar atrás la rebeldía y de crecer en amor y en obediencia a ti. Que tu palabra impacte nuestro corazón y que veamos, Señor, como tu amor ha sido tan grande, de manera que te amemos más y ese mayor amor nos lleve a obedecerte más. Y a honrarte más, y a caminar procurando serte agradables. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén.